Pues buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast número 4 de 12 que ahí comprometimos al buen Javo Ramírez para esta experiencia, para este viaje. Hoy tenemos un tema que sé que va a ser un poquito polémico, pero bueno, pues hay que darle a los temas y todavía nos faltan 8, así es que está bueno el tema. Hoy vamos a tocar religión, espiritualidad y fanatismo. Obviamente, como siempre lo digo, el podcast se llama por eso Internamente Millonario y tiene mucho que ver con el crecimiento del ser, el crecimiento del hacer y tener. Eso es un punto que también vamos a tocar en algún capítulo. Pero bueno, a todos los que nos siguen en sus coches, en sus trabajos, en su casa, estén donde estén, muchas gracias. No sé si para ustedes sea buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero vamos a darle a la carnita, Jade, que es el tema central de esto. Y pues platícanos un poco el tema, Javo. Bienvenido para aquí, buenas noches. Dale, Javo. Gracias, mi estimado Octavio. Como siempre, un gustazo saludarlos. Emocionado otra vez de estar aquí en este podcast, en esta plática. Nos echamos siempre una hora, la verdad, bien divertida, bien controvertida, platicando. Y el tema de hoy, sobre todo, va a estar muy, muy bueno. Yo creo que es un tema que regularmente son tabús dentro de la propia sociedad. Yo me acuerdo un consejo que siempre me han dado desde niño, que cuando vayas a una fiesta, a un evento social, hay 3 cosas de las que no se habla: política, religión y fútbol, ¿no? Pero el día de hoy vamos a hablar no precisamente de religión, porque no es tanto de religión. Vamos a hablar, obviamente vamos a tocar ese tema, pero vamos a hablar de lo que es la espiritualidad. ¿Y por qué la espiritualidad, Octavio? Porque fíjate que parte de lo que hemos platicado tú y yo y de lo que hemos tocado en los otros podcasts es precisamente que para poder estar en plenitud, que para poder estar bien centrado en tus objetivos y enfocado en tus metas y todo lo que quieres hacer, pues tienes que estar en plenitud, ¿no? Tienes que ser una persona íntegra, plena, feliz. Y hemos visto en los capítulos pasados cómo empezar o cómo tratar de llegar a ser feliz, ¿no? De entrada, pues veíamos algunos conceptos de felicidad que traemos ya programados de generaciones anteriores y que muchas veces, pues ese tipo de felicidad o esos conceptos los adoptamos, ¿no? Y como nos los heredan, pues queremos irnos por ahí y nos damos cuenta de repente que pues la felicidad era el concepto de alguien más, no el mío, y por eso a mí no me llenan a lo mejor ciertas circunstancias. Para esto, obviamente, pues tenemos un caminar. Y aquí hay algo que se llama el despertar espiritual. Yo creo que todos los seres humanos en algún momento de su vida deben de llegar a un despertar espiritual. Y ahí es donde vamos a empezar precisamente con las diferenciaciones entre espiritualidad, religión y fanatismo. Porque desgraciadamente son rayitas muy delgadas, Octavio. Son situaciones muy delgadas que en determinado momento pueden llegar a confundir a la gente, ¿no? O sea, encontré unos conceptos maravillosos, me puse a buscar, obviamente, a preparar un poquito más el tema, y encontré, por ejemplo, una definición que me encantó, que te dice que puede haber espiritualidades sin religión y también religiones sin espiritualidad. De entrada, ahí ya partimos esa parte de que en algunas ocasiones confundimos, ¿sabes qué? Es que estoy en un proceso espiritual, ahí es religioso. No precisamente. Yo no digo que los religiosos no puedan ser espirituales. Claro que pueden, ¿no? Por supuesto. Yo creo que hay muchas maneras de llegar a la espiritualidad dependiendo del concepto y necesidad de cada quien, ¿no? Me gustaría definirte, o me gustaría leerte lo que es la religión. O sea, la religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones del tipo existencial, moral y espiritual, ¿no? Entonces, como podemos ver, dice, es una doctrina. De entrada, estamos hablando que la persona que tiene una religión está regularmente adoctrinada. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando a ti te adoctrinan? Cuando te adoctrinan, pues obviamente pues no es que te obliguen, porque uno va por gusto, por necesidad a la iglesia, o por obligación, ¿no? Cuando somos chiquitos, pues nos llevan muchas veces a fuerza a la iglesia, ¿no? Y ahí vas los domingos, y pues tienes que ir, y ahí estás aburridísimo, y poco a poco empiezas a agarrarle
pues a lo mejor sabor. Yo también de niño a mí me encantaba ir a la iglesia, ¿no? Llegó un momento que disfrutaba mucho ir y me encantaba escuchar. Me acuerdo que el padre de la parroquia donde yo iba se la pasaba regañando a quien no daba limosna, ¿no? Al final de la misa. A mí me daba mucha risa. El diezmo es en el cristianismo, la limosna es en el catolicismo. Entonces, yo obviamente cuando fui niño empecé por la religión católica y me acuerdo de ese padre que era bien quejumbroso, ¿no? Todas las misas al final exhibía a los vecinos, a la gente que no habían dado. Le recuerdo a fulanito que no ha dado, tal, y cómo me daba risa. Fíjate, me gustaba ir por el chisme para ver a quién iba a quemar ese día el padre, ¿no? Entonces, ¿Nunca se quemó, Jabo? No, porque yo estaba chavo todavía, no tenía obligación. Digo, ¿a tus jefes? ¿No? ¿Nunca no. O sea que tus jefes bien clavados, cabrón. No les tocó. Entonces, pues estos son nuestros primeros contactos con la religión, ¿no? Muchas veces nos lleva, obviamente, papá, mamá, como te dices, oye, ¿qué religión profesas? Es muy común que tú escuches a la gente, soy católico, porque me bautizaron, porque hice mi primera comunión, porque me casé por la iglesia. Y pues sí, yo también te podría decir que hace muchos años así era católico, porque pues a mí no me dieron la opción, ni me dieron a escoger. Me llevaron al catolicismo y de ahí adopté ciertas costumbres y me bauticé, hice primera comunión, me casé por la iglesia, tuve que confirmarme un día, una semana antes de casarme, me cachetearon en la catedral ahí para poderme casar, ¿no? Entonces, sí es algo que, por rituales que adoptas, que respetas, entre comillas, y pues sí, se puede decir que era religioso. Posteriormente, ¿te acuerdas que ya lo he comentado en podcasts anteriores? Entré a un proceso de recuperación, me metí precisamente a un grupo de AA y ahí lo que es el programa de AA de Alcohólicos Anónimos trae una tendencia religiosa, pero más enfocada al cristianismo, más que el catolicismo. Entonces ahí me cambia un poco el chip y empiezo a adoptar esa parte, ¿no? de la espiritualidad, pero más tendiente al cristianismo. Me alejo obviamente del catolicismo, me meto en el cristianismo. Y ahorita vas a decir, oye, ¿todo esto qué tiene que ver con los temas que vamos a platicar? Ahorita vamos a llegar a esa parte. Y posteriormente tuve un segundo o tercer despertar en el cual, desde mi punto de vista, y yo creo que es válido en cualquier ser humano, pues empiezas a evolucionar o empiezas a cuestionar ciertas cosas, y pues yo ya no me sentía a gusto en la religión, y ahorita vamos a llegar a esa parte. Y me salí de AA, dejé de profesar el cristianismo, y empecé a cuestionar algunas cosas, ¿no? Y me cambió el chip y me ayudó muchísimo. Ahora, ¿qué es la espiritualidad? Fíjate. Dice, a la espiritualidad muchas veces se le vincula con la religión, especialmente en lo que tiene que ver con la relación que entabla el hombre por un lado con ese ser superior y perfecto que lo creó, Dios. Y también suele aparecer en lo concerniente a la salvación del espíritu o la permanencia del espíritu más allá de la desaparición física de un individuo, ¿no? Espiritualidad se confunde con religión, pero también, fíjate que en la vida actual, la espiritualidad se usa para calmar ansiedad, ¿no? Dice, no podemos soslayar que actualmente el concepto que nos ocupa se utiliza especialmente para referirse a aquellas personas que cultivan su espíritu, su alma, a través de la práctica de diversas actividades como meditación, que se ocupan y preocupan por ser mejores personas y por caso se propone hacer el bien, dejar el egoísmo, el afán de lo material, ayudar a quien lo necesita, entre otro tipo de cuestiones. Entonces, la espiritualidad también es un tema muy recurrente y más en esta época de estrés, en esta época de pandemia, en esta época de incertidumbre económica, porque pues, tú sabes que una parte muy fuerte del estrés es precisamente los problemas económicos. Yo mismo ocupo parte de estar meditando precisamente a través de ciertas herramientas que me permiten estar tranquilo ante ciertos problemas laborales o económicos, ¿no? Entonces, de ahí vamos llegando. Ya llevamos dos conceptos, el de espiritualidad y el de religión, y vámonos a un tercer concepto, y con esto ya nos metemos de lleno a la parte también que lo vamos a amarrar con lo económico. El fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? El apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas. Vamos a dejar
el lado político que ahorita está en boga y no vamos a tocar cuestiones que tengan que ver con ciertos mesías que andan por ahí, pero vamos a enfocarnos a la parte espiritual, ¿no? A la parte de religión. ¿Qué pasa con una persona que se hace fanática? Y aquí entramos de lleno a nuestro tema. El fanatismo dice que es la defensa desmedida de creencias u aficiones religiosas o políticas. O sea, yo defiendo, no me importa a qué costo, defiendo mi postura y no permito ni cuestionamientos, ni críticas, ni que nadie pueda poner en duda mis creencias. Cuando tú eres un fanático, cuando estás practicando el fanatismo de alguna idea, porque también puede ser de una idea, eres fanático de una idea, no hay poder humano que te permita ayudar a romper ese pensamiento, que es la herramienta que hemos estado pidiendo aquí que ocupemos, el cuestionamiento, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Fíjate, estaba leyendo precisamente un estudio ahorita de Latinoamérica y de cómo hay pues, yo no lo llamaría coincidencia, pero al final del día hay una relación muy estrecha entre que los países más pobres del planeta son los que tienen más religión y los países que profesan una mayor tasa de ateísmo, entendiendo el ateísmo como la no creencia de una religión, tienen estándares de economía muchos más altos. Entonces dice, caray, a ver, ¿cómo está eso, no? O sea, el religioso entonces, o donde hay más religión hay más pobreza, regularmente sí. Y te voy a decir por qué. Yo creo que es un círculo vicioso, porque pues la persona que es muy religiosa, que puede llegar a rayar en el fanatismo, y ya no hablo de ninguna religión en específico, porque hay miles, o sea, de la que tú quieras. No me voy a meter en esa parte, yo no voy a criticar ninguna religión, pero al final de cuentas hay gente que se casa con una idea. Y para mí, Octavio, el estar de fanático o el tener una fe ciega en alguna religión donde no caben cuestionamientos, no te permite trascender como ser humano, no te permite estar bien, ni económica ni espiritualmente, ¿no? Porque lo decíamos hace rato, no todas las religiones tienen espiritualidad y no toda la espiritualidad tiene que ver con religión. Entonces, a final de cuentas, puede haber gente muy religiosa, ¿sí? De los que van a darse golpes de pecho a los templos, a las iglesias, llámale como le quieras llamar. Y al final del día salen de ahí y son unos verdaderos demonios, ¿no? Pero pues van y piden perdón por los pecados de la semana, se confiesan a lo mejor. La confesión obviamente es uno de las herramientas que tienen todas las religiones, y pues acceden al perdón de lo que estuvieron haciendo en la semana. Entonces encuentran la fórmula y se van haciéndolo así, ¿no? Entonces, no precisamente es gente muy religiosa. Ahora, fíjate, cuando tú estás metido en la religión, en algunas ocasiones, inclusive, se llega a satanizar el dinero, ¿no? Hemos oído muchas citas bíblicas, yo tengo que ahorita algunos vamos a compartir, en donde el dinero o el rico está satanizado, ¿no? O sea, y lo ponen como uno de los pecados capitales, ¿no? Que es la avaricia, el desear dinero. Oye, entonces espérame. Entonces, desear dinero me hace pecador. Caray. Y ahí es donde empezamos con el problema, ¿no? Te decía hace rato, mucha de la gente no se permite ayudar porque no se quieren hacer responsables. Te pongo un ejemplo mío, ¿no? Cuando yo tenía algún problema, decía, bueno, lo pongo en manos de Dios. Entonces, si se arreglaba de la manera que yo quería, es una bendición. Si no se arreglaba de la manera que yo quería, bueno, es una enseñanza. Entonces, me la llevaba bien tranquila. Fíjate que yo extraño esos días cuando era sumamente religioso, porque mi vida era mucho más fácil. Todo lo dejaba en manos de Dios. Pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? O ponlo en manos de Dios. Y pues ahí me esperaba a que Dios me resolviera mis problemas económicos, mis problemas laborales, mis problemas existenciales, mis problemas familiares. Todo lo ponía en manos de Dios. Y bueno, hoy a la distancia digo, ¿y yo en qué momento me hago responsable de esos problemas? Porque a final de cuentas, las decisiones las tomé yo.
hay algo que dicen los religiosos o que dice la propia palabra de Dios, que es uno de los valores más sagrados que tiene el ser humano, que es el libre albedrío. Entonces, si tú eres libre de escoger, ¿por qué vas a culpar a Dios de tus decisiones? Para bien o para mal, ¿no? Y ahí nos podemos ir a otro tipo de conceptos, pero precisamente ahí es donde yo amarro la parte de estar en plenitud, ¿no? O sea, mucha gente se siente muy religiosa, pero al final de cuentas le da pavor dejar su trabajo y la religión y la fe. O sea, ¿dónde la dejas, no? Entonces es cuestión de jugar con muchos conceptos, Octavio. Entonces, no sé qué opines hasta aquí lo que hemos visto. ¿Te queda alguna duda? ¿Quieres aportar algo para que pues no me lleve? Ya me llevo 20 minutos hablando. No, hombre, no te preocupes, aparte hay que aprender, ¿no? Bueno, pues obviamente son temas complejos, no son temas que se toquen en el día a día, y sobre todo que son tres, ¿no? Yo quisiera aportar algo que creo que ojalá sirva, ojalá empate con lo que comentas. Y creo que esto es como la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad, ¿no? Realmente cuando tú entras, inclusive podemos meter el kinder, cuando tú entras al kinder, pues tienes cierta enseñanza, cierta cultura, cierta educación, y obviamente la primaria pues, es la de tus papás, ¿no? Entonces no tienes un mayor referente, tu referente es muy corto y realmente pues crees de alguna forma en lo que pues te están transmitiendo, y tiene mucho que ver inclusive en qué tipo de escuela vas a estudiar, ¿no? Porque a fin de cuentas también hay, en teoría, pues la universidad debería ser laica, ¿no? Entonces creo que empiezan, digamos así, como un proceso de vida y empiezas a ir por la vida conociendo diferentes opciones, diferentes teorías, diferentes religiones, diferentes creencias, ¿no? Y realmente tú eres el que estás tratando de entenderlas en algún momento que vas siendo más consciente, porque realmente pues mucho vas orillado a lo que te van dando, ¿no? Claro. Yo creo que es una escuela de vida, definitivamente, y yo resumiría, o como yo aprendí el fanatismo en algún punto, digo, para decirte cómo lo aprendí, pues es cuando me gustaba mucho el fútbol, ¿no? Y la verdad es que... Se ven los deportes, claro, se ven los deportes, el fanatismo también. Religión, política, deportes, por supuesto, ¿eh? Y me acuerdo que en algún punto, como buen americanista en ese tiempo, yo sé que eres Chiva, la verdad es que... ¿Cómo americanista, hombre? Hoy me vale un pepino a quién le voy, pero bueno, o sea, el fútbol ya es para mí, volviendo a lo mismo, pero a fin de cuentas, cuando yo era, no sé, 13, 14 años, expulsaron a un portero del América y yo lo estaba viendo en la parte de arriba porque aparte yo me apasionaba y no puedo estar con mi papá, con mis abuelos, porque era medio desesperadón cuando iba perdiendo. Y expulsaron al portero y literalmente lloré y me desesperé y bajé y la gente me dijo, ¿por qué lloras? Y es que pues, expulsaron al pajarito Cortés, ¿no? Pero yo llorando, así, lágrima perdida, ¿no? Y como bien lo dices, cuando perdía, pues me sentía de la chica, y cuando ganaba me sentía poca madre, ¿no? Pero pues me di cuenta del fanatismo que tenía, o sea, me di cuenta que era capaz de llorar por un equipo. Fui creciendo y me di cuenta que todo estaba más arreglado que nada. Claro, y al final de cuentas cuando lloras o sufres por una idea. Claro, ¿no? Y bueno, poco a poquito pues me dejó de interesar y me di cuenta literalmente de lo que es el fanatismo, ¿no? Iba al estadio, lloraba, a lo mejor tenía impulsos muy fuertes, ¿no? Y ahí me di cuenta de lo que es el fanatismo, que realmente no, como dijeras tú, no cuestionaba, no meditaba, no, o sea, yo me iba sobre algo y de 20 equipos el mejor era uno, ¿no? Así le ganaran 20-0, ¿no? Claro. Entonces realmente pues pierdes toda proporción, ¿no? En el fanatismo. Y es complicado porque sí le sufres mucho en cualquier área de tu vida, ¿no? El otro tema pues es el tema religioso. La verdad es que yo tampoco soy religioso. Lo fui en su momento por cuestiones, como lo dije, de la enseñanza de vida, ¿no? Pero de repente también me di cuenta que había muchos disturbios emocionales, cerebrales, personales, que no me cuadraban y decidí tomar otras cuestiones personales por mí mismo, y la verdad es que me han ayudado mucho. Y creo que así, y quiero verme, de verdad lo digo muy desde adentro, verme lo más tranquilo posible en hablar en esa palabra, porque creo que es una palabra que a mí particularmente puedo decir que lo practico día con día, pero me he dado cuenta que puedo compartir lo mejor que pueda, sin que sea tampoco ni por fanatismo ni por religión. Y creo que como lo mejor, como lo puedo compartir, es que
tienes que estar bien en tu ser y sobre todo tienes que pedir por todos los seres. O sea, eso como me ha hecho mucho sentido. O sea, no solamente es por mi mamá, por mi papá, por mi primo, por mi prima, ¿no? Sino por todos los seres, o sea, por todos los seres vivos. Para mí ese es el tema más padre, el que me llena más, el que tú le das bienestar a todos los seres, y cuando estás haciendo meditación, estás meditando hacia todos los seres. O sea, no solamente estás buscando un núcleo de personas que a ti te convienen porque estén bien. Y creo que el segundo punto, que es una de las cosas que me hace mucho sentido porque hablo mucho de lana, pues es por el tema de que literalmente pensamos que afuera están las soluciones de la vida, ¿no? O sea, afuera hablo del coche, hablo de la casa, hablo de la computadora, hablo de todo lo que tiene que ver con la parte económica. Y la verdad es que me he dado cuenta que ese es un tema secundario, ¿no? El primario es el ser, o sea, estar bien contigo, ¿no? Y no quiero decir que las metas económicas sean malas, porque creo y siempre he creído que son muy buenas, pero creo que prevalece el ser sobre el tener, ¿no? Claro. Y cuando realmente tú estás enfocado en el ser y con un enfoque fulminante o tajante, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, donde aprendes que todo lo que piensas que vas a solucionar afuera, pues cada vez te vas a ir dando cuenta literalmente que no va a funcionar, sobre todo cuando le pones esa expectativa. Y la verdad es que si te das unos madrazos muy sabrosos y de alguna forma te hacen pensar, ¿no? Y yo creo que cuando tú empiezas a practicar todo esto, lo que yo he aprendido es como decir, creo que si a mí me está yendo bien en esto, pues compártelo. O sea, es como decir, si te sientes bien con tu ser, pues empieza a compartir con más personas. O sea, creo que no hay fórmula que si es buena no la debas compartir. Entonces, a mí particularmente, en el proceso de mi vida que paso a mis 55 años, es que sí creo que el ser es evolutivo. Claro. Esto no termina aquí, que tiene algo que es trascendental y que por supuesto hay una regla, una ley que he ido estudiando poco a poco, y no desde un plano que opera desde un plano terrenal, pero de un plano más allá, que se llama la ley del karma, ¿no? No puedes esperar buena retribución en un boomerang si tú no estás mandando buenas retribuciones. O sea, eso me queda más que claro. Y entonces, cuando vas teniendo más conciencia de ese efecto boomerang, y sobre todo conciencia a un término muy profundo, a un término muy, muy estrecho de esa conexión, pues te vas dando cuenta que el karma es una realidad y que el karma te permite regresar a este mundo, regresar a esta tierra para ir mejorando, para ir depurando tus vidas pasadas, ¿no? Y ir centrándote en que la vida siguiente sea mejor y aportes más, y aportes más, y aportes más. Y sí creo que en algún punto tengas que desapegarte de algunas cosas mundanas, de alguna forma, como para estar bien internamente y superar todos los procesos. Y separarte, quiero decir, no es que no las tengas, sino separarte como ponerla en primer lugar y lo de abajo en segundo, sino tienes que revertir esa pirámide, decir primero el ser y queda abajo el tener, y esa combinación de ser y tener es extraordinaria. O sea, no creo que choque tampoco, y que de alguna forma la puedas expandir y la puedas llevar a niveles extraordinarios en tu riqueza terrenal, por así decirlo, y que puedas hacer mucho con ella. Pero creo que si no tienes conectado esa parte interna, como es el podcast Internamente Millonario, pues creo que es difícil, ¿no? Eso es lo que pienso, y lo que pienso solamente, porque también decir lo que creo que ya es una imposición. Y pues nada más, mi Javo. Perfecto. Mira, voy a retomar varios puntos. Tema que tú pusiste, Javo. Voy a retomar varios puntos que hiciste, ¿no? Decías ahorita, por ejemplo, ser y tener. Tienes toda la razón. Yo creo que primero hay que ser para después tener, que es lo que hemos siempre dicho de este podcast. Internamente millonario, ¿no? Para poder estar bien afuera, primero tengo que estar bien adentro, ¿no? Y sí, definitivamente yo coincido con esa doctrina. Primero hay que ser y después hay que tener. Mucha gente piensa que para poder ser, primero tiene que tener. ¿Sí me explico? Y ahí es donde se pierde un poquitín. Porque si no tienen, no son. No se sienten bien. No están plenos, no están hechos. Entonces, tu integridad como persona, tu confianza, tu amor propio, no puede depender de tu riqueza o de lo que tú tengas. Porque te puede llegar a ir bien y te puede llegar a ir mal. Estamos hablando, por ejemplo, lo hemos platicado, ¿no? Que hay gente
que a lo mejor está en condición de quiebra, no de pobreza. Sí. Porque para mí la pobreza es mental, ¿no? Okay. Estoy en quiebra, pero me voy a levantar. ¿Por qué? Porque tengo mucha riqueza mental, ¿no? Por ahí vamos, ¿no? Y es parte de lo que estábamos platicando. Ahora fíjate, tú dices muy bien, es que yo no voy a imponer, no voy a opinar esto. Y algo a mí de lo que me encanta y que a lo mejor por eso me salió un poquito de la religión, me separé un poco, es porque cada religión, sin hablar de ninguna en específico, pero cada una tiene la verdad absoluta. Su Dios es el correcto y su Dios es el verdadero. Tú hablabas de algo padrísimo que decías, todos los seres. Y todos los seres estamos hablando, todos. O sea, eso lo dijiste tú, ¿no? Todos, y son todos. Pero la división entre los seres humanos empieza con la religión. Sí, la separación. Los cristianos, los católicos, los musulmanes, los budistas, ahí empieza la división, Octavio. Entonces, donde hay división no hay amor, donde hay división no hay plenitud, donde hay división hay odio. ¿Y cuántas cosas han pasado a lo largo de la historia del mundo justificadas en la religión? Muchísimas, ¿no? Las cruzadas, la Santa Inquisición, todo ese tipo de cosas. Híjole, está bien, eso es un tema muy controversial, ¿no? E histórico. Ya no estamos hablando de algo que se está inventando, pues es historia, a final de cuentas, donde quemaban a alguien por pensar de una manera diferente a lo que te adoctrinaban. Entonces, a eso, fíjate, a mí me encanta este término, y a lo mejor no lo habíamos tocado, pero te va a gustar. Para mí, ¿qué es el tratar de convencer a alguien? Yo no quiero convencer a nadie. Yo hablo de lo que me ha funcionado y de lo que he vivido, como tú lo decías hace rato. Compartimos experiencias, pero no queremos imponer puntos de vista. ¿Por qué? Porque precisamente parte de lo que a mí me lleva a estar en plenitud el día de hoy es el respeto al pensamiento, libre pensamiento de la gente, ¿sí? Cualquier persona, cualquiera, puede estar en la religión que quiera. Y si está feliz y le funciona, está a toda madre. Ahí que se quede. Yo nunca les he dicho, dejen la religión. O sea, ¿sí me explico? Yo no estoy criticando a la religión. Si a ti te funciona y estás a toda madre ahí síguele. A mí no me funcionó ya después de cierto tiempo, por eso me salí. A mí, ¿no? Pero fíjate, el tratar de imponer un punto de vista, yo le llamo la colonización de la mente. ¿Sí me explico? Entonces, sí. Cuando yo quiero imponer un punto de vista a alguien más, estoy tratando de invadir la libertad de pensamiento de ese ser humano. Y a eso se le llama la colonización de la mente, ¿no? Entonces, como que ¿quién soy yo para tener que colonizar la mente de alguien más? Por eso siempre digo, vamos a cuestionar, ¿sí? O sea, vamos a cuestionar, vamos a preguntarnos si lo que estoy pensando me hace sentir bien, me hace feliz, me es útil el día de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos algunas creencias limitantes, ¿no? Algunas creencias que por religión, por lo que tú quieras, por costumbre, te llegan a limitar. Mira, yo por ejemplo encontré, te lo quiero leer, para cerrar el tema del fanatismo. Dice aquí, las creencias del fanático son irracionales y son altamente intolerables, pues no es posible convencerlos de cambiar sus ideas o ver los errores que contradicen sus posturas, llegando al punto de ser hostiles y violentos, que es un tema que continuamente vemos, y es lo que tú decías, el fanatismo en la política, cuando en una campaña política se agarran a golpes, en el deporte, ¿sí? El mundial es el evento deportivo por excelencia, a mí me encanta el mundial, pero a final de cuentas es una división endemoniada entre naciones. Arriba mi país, no arriba el mío. O sea, pues, y la fraternidad y todo eso, pero bueno, es una justa deportiva, pero se dan unas madrizas de aquellas, no son unas pasiones tremendas. Ahí se ve también el fanatismo. Dice aquí, los fanáticos religiosos se bloquean de las ideas y mentalidades de otras personas, llegando a provocar acciones extremistas por miedo al ser divino al que le juraron su fe. Fíjate qué importante. Llegan a actuar, se llegan a creer tanto lo que les adoctrinaron, que llegan a crear un miedo a un castigo de un ser divino. Y aquí lo hemos platicado, ¿no? ¿Qué pasa cuando vives con miedo? No vives, sobrevives. Estás lleno de miedo. No, mejor no hago esto porque
¿qué tal si me castiga Dios? A mí me llegó a pasar. Es que ¿cómo voy a faltar a mi grupo si me va a castigar Dios? Y me está yendo bien. No, vete. Y abandonaba familia, amigos, obligaciones, y cumplía con las obligaciones espirituales o religiosas que me imponían, ¿no? Entonces, y llegas al fanatismo, y estás con el miedo, me empieza a ir bien, ¿qué tal si me empieza a ir mal? Y empiezas a descuidar muchas cosas por miedo a un castigo de un poder superior que alguien te inculcó. Dices, en la torre, ¿no? Entonces, el fanático está lleno de miedo. Dice, cuando surge el fanatismo religioso en una persona, toda fe es sustituida por miedo e inseguridad ante la presencia y omnipotencia del Dios o dioses que la persona ahora, por decirse, le teme, ¿no? Fíjate qué importante. ¿Qué pasa cuando tú dejas de hacer algo por miedo? Quieres hacer algo, ¿no? Te mueres de ganas de hacer algo, pero híjole, no lo hago porque te vayan a castigar, y yo soy muy religioso. Dicen por ahí, lo que resistes, persiste. ¿Qué pasa con la gente que deja de hacer muchas cosas por sus creencias? Tienen algo que se llama frustración. No están en plenitud, están frustrados porque se aguantan, ¿no? A mí me llegaba a pasar de que yo ya soy tolerante. ¿A qué te refieres con tolerante? No, pues es que hoy venía en el carro y me mentaron la madre y me quería bajar, pero me aguanté y no dije nada. Digo, cabrón, pues eso no es tolerancia, eso sí era reprimida, ¿no? Y está bien, a lo mejor no explotas, pero cuando no explotas, ¿qué es lo que pasa? Implotas. Y si implotas, ¿qué va a pasar? Ahí vienen las enfermedades. Obvio, son puntos de vista, Octavio. Son puntos de vista. ¿Qué enfermedades? Pues para mí esas enfermedades como el cáncer, la diabetes. Pues una persona que mentalmente está bien, que espiritualmente está bien, que no trae represión, que no trae miedo, yo no he visto que se enfermen de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí es mi muy particular punto de vista, ese tipo de enfermedades muchas veces viene por dolor, por sufrimiento, por miedo, por represión o por frustración. Para mí son las causas de ese tipo de enfermedades. Es un elemento psicosomático que existe precisamente en la gente y que está presente ahorita en la sociedad precisamente porque estamos llenos de miedo, de estrés y también de frustración, ¿no? Porque es lo que veíamos. Tú decías hace rato, primero ser y luego tener. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero tener para poder ser? Y quiero dar una imagen, y quiero gastar en esto, y quiero gastar en esto otro, y no lo tengo, pues vivo frustrado. Y es lo que tú decías, no puede prevalecer tu deseo al dinero sobre el ser, porque estás destinado a ser infeliz toda tu vida. Lo hemos platicado aquí, cuando tú tratas de darle satisfacción a la mente, olvídate que algún día vas a terminar, nunca vas a terminar. Y te voy a decir una cosa, muchas veces es cuestión de verlo. Fíjate que la Biblia como tal, y me voy a referir a la Biblia, que es lo que yo conozco, porque no conozco otros textos religiosos, te habla, por ejemplo, algunos versículos, algunas citas bíblicas te hablan del dinero, ¿no? Y fíjate que algunos están muy buenos, porque no todo está mal, obviamente, hay unas cosas muy, muy buenas, ¿no? Fíjate, hay uno, dice, los que quieren, primera de Timoteo 6:9, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción. ¿Te hace sentido eso, mi estimado Octavio? ¿Que tienes educación financiera? ¿Quieres educación financiera? Si le sabes dar un buen sentido a ese tipo de cosas, ahí está, ¿no? Y no te hablan de un demonio, te hablan precisamente de que la gente cae en la tentación de que de sus deseos, y se pone a gastar, y se pone a endeudarse, y se pone a comprar, y el día de mañana, como lo hablábamos en el podcast pasado, ese satisfactor temporal te genera un sufrimiento permanente. No sé qué opines de eso, mi estimado Octavio. Sí, yo creo que es un tema muy interesante. Todo lo que estás platicando, tocaste una palabra que creo que desde mi punto de vista es un trabajo espiritual fuerte, que es la ira. O sea, la ira para mí es como un comportamiento donde sales de control, como bien lo decías, ¿no? Pues creo que ese es un tema que se debe trabajar internamente, fuertemente, porque a fin de cuentas tienes que tener la comprensión o la capacidad
de no salir de ese estado, ¿no? O sea, de no ir más allá de ese estado, porque a fin de cuentas creo que sí te provoca circunstancias no muy favorables. Creo yo que a fin de cuentas cuando tienes más conciencia de esto, Javo, por ejemplo la ira, yo creo que, no sé, igual aquí no estoy muy de acuerdo. No es un tema como de reprimir, sino más de un tema de trabajo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es el trabajo, desde mi punto de vista, que vienes a hacer este mundo de lo que te platicaba, cómo vas evolucionando, ¿no? Mientras más manejas el tema de la ira, creo que el crecimiento interno va a ser mayor, ¿no? Porque la verdad, cuando tú dices, como pusiste el ejemplo de que si un güey se me cierra, puta, y está a punto de chocar, pues la neta es que si trabajas ese tema de no salirte y madrearte con él, pues yo creo que tienes una gran ventaja, ¿no? Pero creo que eso es conciencia, o sea, creo que eso es un poquito más de introspección, ¿no? Porque a fin de cuentas el control de tus propias emociones, siento yo, que es el tema donde vas escalando, ¿no? E inclusive podría pensar que dentro de esos momentos irónicos de vida tienen mucho que ver las relaciones tóxicas, ¿no? Las relaciones tóxicas, que creo que sí existen, pues te generan ciertos comportamientos en tu conducta que son agraviados, o sea, que te agravian, que te molestan, inclusive contigo mismo. Quiero decir que sí creo que cuando esas personas tú sientes que te están haciendo esa energía, esa parte en donde tú explotas, en donde tú brincas, saber manejar esas condiciones, y creo que sí, por eso decía que el ser humano para mí, desde mi punto de vista, crece cuando realmente empieza a tener o deja de tener apegos, ¿no? Apegos a algo que precisamente le explota, algo que precisamente le bota, y dice, pues es que esta relación me provoca situaciones tóxicas, ¿no? Pues esta es una relación tóxica que tengo que dejar, porque no es un bienestar, ¿no? Estar con una persona, a lo mejor, que sea tu pareja, para que te bronques cada hora y en cada momento que se pueda, pues yo pienso que la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? El crecimiento de las personas, primero de tu familia o de tu grupo cercano, después de tu país, después de la sociedad y con todos los seres, pues influye, yo creo, que tú superes esa parte de la ira, ¿no? O sea, porque es algo que, o sea, si eres consciente, pues, puta, es que ¿de qué me deja esta madre, cabrón? O sea, ¿de qué me...? Digo, porque aparte eres capaz en ese momento de bajarte por un golpe y madrear al otro güey, o que te madreen, ¿no? Entonces es un tema muy cierto, y yo creo, tomando un poquito más en el tema económico, que el dinero te puede hacer esa parte irónica, esa parte de la ira, pues se puede decir así, o sea, ¿por qué? Porque te puede ir desestabilizando tu situación emocional, tu situación personal, a tal grado que, como dices, empiezas a gastar pensando que todo lo que tú vas a adquirir te va a dar felicidad, y la neta es que no, o sea, no me caso con eso. O sea, creo fielmente que ese es un concepto que al ser humano lo empieza a meter a algo que viene los grandes consumos, la gran mercadotecnia. Yo considero que ese es el trabajo más importante, ¿no? O sea, el saber que el dinero no es el amo del mundo, ¿no? Y que realmente cumple ciertos conceptos muy fregones, en donde puede servir a muchas personas y puede ayudar a muchas personas, obviamente incluyendo a ti, y que no es malo que tengas un yate, que no es malo que tengas un Ferrari, pero que realmente ese no sea tu poder de felicidad, porque pues realmente lo podrías ocultar en la cochera y salir caminando y pasártela toda madre y salir un martes por la noche con el Ferrari. O sea, es un tema que no te va a dar, desde mi punto de vista, cierto, como en los videojuegos, ¿no? No creo que saltes de nivel, ¿no? Pero sí creo que el manejo de la ira es un tema muy interesante para tu crecimiento personal. Primero, ¿no? Que más que espiritual. Y yo creo que hay dos cosas que a mí me llaman la atención en el crecimiento espiritual, que es la meditación. Sí creo que la meditación es un tema muy interesante. No estoy poniendo una meditación específica, como bien lo decías, sino que tú por lo menos le inviertas 30 minutos al día a hacer meditación, y que eso tengas una conciencia, que estás conectado a ese consciente, a ese ser supremo, que llamémosle como tú quieras, porque no me voy a pelear, bien lo dijiste al principio. O sea, creo que el tema aquí radica en que si tu creencia te funciona, es extraordinario. Claro. Y yo creo
y creo porque simplemente y llanamente, es que las herramientas que tú tienes en la edad que tú tienes son las que te sirven para utilizarlas en esa edad, en esa etapa de tu vida. Así es. Y seguramente las herramientas irán creciendo, ¿no? Pero yo creo que si tú realmente haces meditación y logras tener calma durante 30 minutos y sabes la conexión que te lleva esos 30 minutos y le das ese poder y lo empiezas a probar constantemente, que hay grandes meditadores en el mundo que se han vuelto seres, digamos, vamos a llamarle, por ponerle un ejemplo, iluminados, illuminatis, pero que tienen un control muy padre sobre sus propias emociones y sobre su propio ser, que pues trascienden, ¿no? Y de esos seres hoy en día pues se platican mucho en físico, ¿no? O sea, no en algo que no ves o que no lo alcanzan quiero decir que lo alcanzan tus sentidos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es padrísimo cultivar al ser desde donde tú lo crees, desde tú conectas. Y yo siempre he dicho que te imagines 2 puntos, una línea que es recta, pongas un punto de inicio y pongas un punto final y solamente trates de crecer un pedacito cada día. Y lo más padre es que esta línea va a ser esto. ¿Sí? Y cuando tú llegues a la otra línea, te vas a dar cuenta que este avance está toda madre, cabrón. Y por más que ese concepto lo he ido pensando, es una realidad. Mientras yo le meta el 1%, que suena muy trillado, a esa línea, en 100 días tengo el 100%. Y así sucesivamente. ¿Sí? Claro. Entonces, y en 1000 días tengo el 1000%, ¿no? Entonces, yo creo que el crecimiento es exponencial. El crecimiento del ser. Ese es exponencial. Esto me encanta. El crecimiento del ser es exponencial. El crecimiento económico es finito. No es infinito. Que siento que ahí está la clave. Para mí. O sea, el crecimiento del ser es infinito. El crecimiento terrenal o el crecimiento económico es finito. O sea, va a llegar el momento en que no vas a poder llegar a más porque la vida va a decir se acabó. O sea, por más que tengas, ahí está lo finito. Pero si tú crees que el ser es infinito, pues vas a regresar a llegar a ese finito que nunca vas a llegar. O sea, siempre va a estar en un proceso de evolución. Pero lo económico es finito y ahí está quizás el trancazo que te vas a dar cuando te des cuenta que pues ya tienes el Mercedes, ya tienes la casa, ya tienes la mujer, ya tienes los hijos. Tienes todo. Ya tienes la lana donde la quieres tener. Y cuánta gente de esa que tú conoces o que conocemos abiertamente te dicen, no soy feliz, ¿no? Así es. Pues creo que la felicidad es un trabajo que tiene que ver con el finito. No, perdón, infinita. O sea, la felicidad es infinita y lo terrenal es finito, ¿no? Sí. Así es. Mira, Octavio, de hecho, tomando también algunas de los conceptos que decías, definitivamente el dinero no lo es todo, pero al final del día es una herramienta sumamente importante en un mundo como en el que vivimos, donde forzosamente necesitas tener para poder subsistir. Sin dinero no existes. Por mucha religión y por mucho amor y por todo eso, necesitas el dinero, nos guste o no, eso es una realidad. Ahora, hay un concepto, un tema que tú debes conocer o que tú conoces, más bien no debes, conoces, estoy seguro de ello, que es la tranquilidad financiera, ¿no? Estamos hablando de que para estar en plenitud, ¿qué quiere decir pleno? O sea, no me falta nada. Entonces todo el mundo está en busca de su media naranja, quiero el amor perfecto. Todo está en busca a lo mejor de su tranquilidad espiritual y se meten en una religión, se meten en un culto, se meten al yoga, se meten a hacer algo. Pero también está la parte de la tranquilidad financiera, Octavio, porque tú bien sabes que uno de los problemas más fuertes que presenta cualquier ser humano es precisamente los aspectos financieros. Generan un estrés endemoniado, pero endemoniado en serio, ¿no? Y el dinero, a final de cuentas, te ayuda a manejar una tranquilidad financiera, porque qué cómodo sería saber que yo tengo resuelto mi futuro financiero. Ya no me voy a preocupar por dinero. Está padrísimo, se me quita un estrés impresionantemente alto de vida, ¿no? Por eso, a final del día, creo que para poder estar en plenitud, tienes que también planear financieramente a futuro, sin que sea una obsesión.
Pero a final de cuentas, ¿qué necesito yo para estar sanamente financiero? Pues también establecer prioridades. Y como decíamos hace rato, fíjate, de los mismos versículos de la Biblia, ¿no? Que decía que precisamente los que caen en tentación se vuelven esclavos de sus muchos deseos, ¿no? Y hay otro, fíjate qué bueno está este es Proverbios 22:7. Los ricos son los amos de los pobres. Después se refieren a lo mejor a que en el empleo tú eres el patrón y están la gente a la que empleas. Pero fíjate la otra parte que dice, los deudores son esclavos de sus acreedores. ¿Te hace sentido esa? Está tremendo, porque a final de cuentas es una realidad. Dice, fíjate nada más, los deudores son esclavos de sus acreedores. Y ahí es donde llevamos, imagínate, yo quiero libertad, ¿no? ¿Y cómo voy a ser libre si a final de cuentas estoy esclavizado a un banco, a una hipoteca, a una deuda, a un pagaré, a un usurero? Se me va la tranquilidad. Y mientras estés intranquilo no puedes estar en plenitud. ¿Cómo piensas ser internamente millonario si traes un montón de deudas, ¿no? Si no puedes dormir, si a final del día le debes hasta los calzones al banco. ¿Por qué? Por darle gusto a una idea que alguien me impuso, que yo iba a ser feliz y compraba una casa. Voy, me compro una casa donde agarré un vecino insufrible, no lo soporto y me tengo que aguantar porque le estoy pagando y porque me faltan 20 años todavía para terminar de pagar y ya no aguanto las deudas. O sea, son muchos factores, ¿no? Por eso creo que es bien importante la parte de tranquilidad financiera dentro de todo este concepto de tranquilidad integral del ser humano. Y la otra que decías, la parte de la ira. Tú decías, es que sí, la ira se tiene que controlar. Coincido contigo, pero a final de cuentas, una cosa es reprimirla y otra cosa es dejar que no te afecten las cosas que te dicen. Por ejemplo, yo voy caminando y alguien me mienta la madre, te juro que no voy a llegar a decirle a mamá, oye mamá, pues ahí te va la parte mental de madre de hoy porque me mentaron hoy la madre. O sea, yo creo que cada quien le pone el valor, tanto a las palabras como a los actos, en la gente que a lo mejor ni conoces y ni que en la vida vas a volver a ver. Pero desgraciadamente llegamos a lo mismo, estamos en una sociedad de una mentada de madre, híjole, ofender a tu mamá o a la virgencita es pecado mortal aquí en México, ¿no? Entonces, ¿cuántos problemas de tránsito acaban en balazos, en batazos, en madrazos? Por una mentada de madre. O sea, por favor, ¿no? Y entonces donde decimos, es que me aguanté, es que no te aguantes, más bien no dejes que te afecte. O sea, porque está bien, yo creo que el primer momento es aguantar, está bien, pero esa ira tarde o temprano tiene que salir. ¿Yo cómo saco mi ira? Porque pues, también me enojo de repente. Yo me voy a hacer ejercicio. A mí el ejercicio es una terapia que me ayuda muchísimo a sacar pues todo lo que estás enojado, ¿no? Inclusive se vale, estás enojado, llega y desahógate en tu casa con la almohada, enciérrate, llora, berrea, grita, no pasa nada. Pero traemos muchos complejos, sobre todo los hombres, de que los hombres no lloran, ¿no? Sí, claro, de que, claro. ¿quién te dijo que tienes que llorar? O sea, ¿por qué? Aguántese como los hombres, porque así nos dicen. ¿Quién dice que no? A final de cuentas, el llanto es un desahogo del alma y es totalmente necesario. Y si a mí algo me gusta es eso, poderme desahogar cuando quiero, porque eso me tiene tranquilo. ¿Sí me explico? Entonces, esa es parte precisamente de lo que quería platicar contigo el día de hoy. Octavio, faltan 10 minutos. No sé si quieras tocar un último tema o hacer alguna última aportación antes de que se nos vaya el tiempo. Se nos vaya el tiempo, mi Javo. Sí, mira, yo creo que, y es un tema que precisamente ahorita estoy trabajando mucho o estudiando, lo que platicamos de la ira, perdón. Yo creo que es un tema, lo que te quiero transmitir es un poquito más de conciencia. Creo que ni siquiera cuando tú concibes, y quiero decir que te vas a volver a equivocar y vas a volver a regarla y vas a volver a explotar, pero lo que quiero decir es que cuando tú concibes desde la parte infinita, ¿no? Que es lo que trato de transmitir, infinita, que cada vez que tengas mayor control de esas emociones, creo que sí da saltos cuánticos, ¿no? Sobre todo en el tema de que cada vez tienes mayor control, mayor, digamos que mayor conciencia interna. Es un trabajo diario, Octavio, ¿no? Así es. Eso es, y que haces como una esencia, así, como para qué un cabrón, o sea, como para qué, o sea, la vida va a un ciclo que vas disfrutando y que vas creyendo, ¿no? En que el ser humano, digo, por lo menos creo, y la verdad es que creo que
ponerte en situaciones fatalistas no es malo, porque a fin de cuentas te va a llevar a cuestiones de manejo, siempre, ¿no? Y ser como un poquito pues, menos obstinado, más relajado, más en paz, más tranquilo. Siempre trabajarlo es bueno, siempre es como pegarle una bola de golf 60 veces, ¿no? Es que llega el momento en que la bola va a llegar al lugar donde tú quieres. Si esas 60 veces tú lo haces con calma, o de 60 lo haces 45 veces y solamente 15 te desesperas, y luego la bajas a 13, y luego la bajas a 11, luego la bajas a 6, luego la bajas a 3, y ya lo haces tan light que tú mismo vas a decir, puta, pues es que es un disfrutar pegarle a la bola, ¿no? Pero con esa conciencia te vas cuando tiras cada bola, ¿no? Pues creo que es un trabajo fuerte en donde te vas a equivocar y vas a tener que hacer reflexión. Creo que vas a tener que hacer un poco de meditación y vas a encontrar esa parte. Particularmente, hay trabajos de la rayita que digo que si le chambeas 1% diario, pues la verdad es que va a tener un buen resultado al final. Y lo que decías, sí lo creo que en algún capítulo lo toqué. La parte, para mí es una causa y efecto, ¿no? Y la parte kármica. Hoy precisamente estaba aquí con Jorge, que nos ayuda aquí con el tema de grabación, y hoy estábamos en un tema de día de grabación. Y curiosamente me entró el teléfono, bueno, más bien no me entró porque, ¿qué pasó? Ya tenía vibrador. Ya me estoy albureando solo. Entró una llamada más bien y sabía que dije, este número no lo conozco, bueno, le voy a dar. Y curiosamente era uno de los que te dicen que tienen preautorizado un crédito para ti, ¿no? Te hablan, tenemos preautorizado un crédito de entre 5 y 50,000 pesos, ¿sale? Y yo lo primero que le pregunté, oye, pues me interesa, me gustaría saber, solamente para saber, ¿cuál es la tasa de interés? Me dice, pues más o menos como el 7% mensual, ¿no? Dije, ay, cabrón, o sea, quieres decir que es el 84% anual, ¿no? Entonces dije, la madre, ¿no? Pero ya está preautorizado mi crédito, o sea, dije, ¿qué forma de envolverte, ¿no? Decirte, bravo, eres elite, eres de los privilegiados, ¿no? Entonces le dije, ay, no seas malita, nada más investígame cuál es el costo anual total, ¿no? Tardó como unos 30 segundos, haber dicho, no, este cuate ya es cliente mío, ¿sí? 156%. Sí, no, son unas barbaridades y te atrapan de una manera impresionante. Me llegó un correo del banco, madre, llévate un Tesla por 12,000 pesos al mes. ¿No? O sea, son ganchos, pero obviamente atrás viene la letra chiquita que olvídate. Te dije la madre. Yo creo que un buen concepto siento yo, que para morir es muerte sin ganas, cabrón. Y si puedes dejar un poquito de billetito, que a tu madre, ¿no? O sea, creo que es un proceso que desde ahí entendí muy bien lo que es el karma, cabrón. O sea, el karma es no dejar deudas. Ya lo acabas de decir desde un punto de vista económico. Ahora llévalo al espíritu, o si tú crees en ti mismo, a ti mismo, o si tú crees en alguien allá arriba, ¿no? O sea, es como decir, no dejo deudas con el Jabo. ¿Sabes qué, mi Jabo? Antes de morir vamos a chingarnos el 12 porque no quiero bajar a grabar un podcast, cabrón, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, claro. pues no dejar deudas. Pendientes, ¿no? Sí, no claro, pendientes, sí, ¿no? así es. Entonces, mi Jabo, no quiero dejar deudas, yo ya cerré, Jabo, así es que cierra, mi Jabo. Perfecto. Pues mira, Octavio, básicamente vamos a cerrar este tema que a mí me encanta y se me hace muy controversial y me fascina. A mí, digo, no es la función aquí, pero me encanta incomodar a la gente con este tipo de cuestionamientos, ¿no? Porque ni siquiera es cuestión de burlarse, o sea, no. Es un cuestionamiento, ¿no? Fíjate, la otra vez llega mi hijo, el más pequeño, y me dice, oye, papi, su mamá los lleva con los cristianos. Dice, oye, papi, traigo una duda, ¿me puedes explicar? Le digo, ¿qué duda traes? Si es que me dijeron en la iglesia que en el cielo los pisos son de oro. Pues yo veo el cielo y pues ¿cómo van a poner pisos si está el aire, papi? Entonces, ¿me puedes explicar cómo son los pisos de oro en el cielo? Digo, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Quién te lo dijo? No, pues el pastor. El próximo domingo que te lleve tu mamá, ve y le preguntas al pastor, ¿usted ya los vio? ¿Dónde los vio? Tiene una foto que me puede enseñar y que él te diga, porque para mí eso no existe. Yo no te lo dije. Entonces, obviamente, mi hijo va y pregunta. Sí, y pregunta, y ya te imaginarás la incomodidad que generó allá, ¿no? Pero a final de cuentas, mira, o sea, yo no es eso, yo a lo que voy. Y con esto vamos a cerrar el tema para irnos en puntito de la hora.
como siempre yo los invito al final, vamos a reflexionar. Si hoy tus creencias, tu religión, la manera en cómo tú trabajes tu espiritualidad, realmente te está ayudando a ser un mejor ser humano, ¿no? O hay algo que ya no te gusta, pero que por miedo o por presión social no quieres dejar de hacer. Porque a mí me costó trabajo. A mí separarme de la religión me costó mucho trabajo. A mí separarme de un gremio como el de AA me costó muchísimo trabajo, Octavio. Claro. ¿Por qué? Porque tienes un sentido de pertenencia. La unión hace la fuerza y todos piensan lo mismo y dices, de aquí soy. Pero cuando tú te sales y empiezas a pensar diferente al resto de la colectividad, te empiezan a ver como loco. Ese güey se volvió loco, ¿no? Ese güey es un pecador, lo absorbió la maldad, ¿no? Ya lo absorbió la maldad, es el mismísimo demonio, porque puta, ya está pensando cosas que son mal, que es pecado, ¿no? Entonces, obviamente es una rayita bien delgada y bien peligrosa, pero creo yo que se vale que te des la oportunidad. Vida solamente hay una, y pregúntate si lo que estás haciendo, si las creencias que te transmiten, si las costumbres que has adoptado como tuyas, te están haciendo feliz en este momento. Y si no te hacen feliz, yo te invito a que te des la oportunidad de ser libre inclusive de las ideas que te atormentan muchas veces y que no te permiten estar tranquilo contigo mismo. Con eso cerraría, mi estimado Octavio, para pues, ponernos de acuerdo después para el siguiente tema. Como siempre, muchísimas gracias por el tiempo, por la paciencia y por el espacio. Me encanta este tipo de pláticas que tenemos y pues nos vemos en un mes, mi estimado Octavio. Muchísimas gracias. Es para el quinto. Yo quisiera agregar algo muy importante, como decía Javo un día, que tenía una filosofía: todo lo que tú aprendas en la vida, cuestiónatelo, ¿no? Y lo dijo muy bien Javo, y creo que pues sí es cierto. O sea, a fin de cuentas, qué mejor que nosotros cuestionarnos algo, o sea, por nuestro propio sentido mental, personal, espiritual, como tú lo concibas. Y la verdad es que no creo, o por lo menos pienso que no debe de ir peleado una cosa con la otra. Las dos se pueden tener muy padre. El chiste es que tú sepas o más bien ir por el camino que a ti te haga sentir bien, ¿no? Exacto, que tú estés feliz, Octavio, ¿no? Así es. Y si la lana es la que te hace sentir bien, pégale a la lana, única y exclusivamente. Y bueno, pues con todo gusto nos compartes tu experiencia y hasta la podemos sacar aquí. O sea, no hay ningún problema. El tema aquí es crecimiento internamente millonario. Y bueno, pues Javo cumplió, ya sacó sus redes sociales. Así es que mi Javo, dale. Bueno, ya tenemos ahí la página de Instagram, mi estimado Octavio, es todo en minúscula, Javo Ramírez _ así lo encuentran en Instagram. Ahora sí, ya está mi perfil en Instagram público para cualquier comentario, mentada de madre, con mucho gusto la recibimos, con mucho gusto. Ok, mi Javo. Muy bien, entonces ya tenemos ahí las redes de Javo. A ver, repítelas otra vez, ¿no, mi Javo, porfis? Javo Ramírez _ en Instagram, así me encuentran. Ok, sigan a Javo. La verdad es que ahorita va empezando, va a ir metiendo más contenido. Yo creo que es el siguiente paso de Javo. Ya se certificó de coach, ¿no? Cuéntame un poquito de eso, Javo, porfis. Ya tuvimos la fortuna de terminar una certificación internacional en coaching por parte del TEC de Monterrey. Fue la semana pasada que ya me entregaron mi certificado. Ya después vamos a terminar en ese tema, ya después lo platicaremos, no por la certificación, porque fíjate que algo de la tecnología que me encantó, como todo es virtual, me mandaron un certificado. Mi certificación viene avalada por blockchain, la tecnología blockchain, que es la que viene en las criptomonedas o en varias criptomonedas, que es un tema que después tenemos que tocar, mi estimado Octavio, en este podcast, ¿no? Todo claro, lo que es un tiene tema que ver con la ley fintech o toda la tecnología financiera, que es un tema apasionante también. Claro, temas muy interesantes, ¿no? Pues muchas gracias, Javo. Como contrario. siempre, te agradezco tu tiempo y tus palabras, que son muy buenas para este podcast, para este contenido. Y bueno, muchas gracias a todos. Les agradecemos que se hayan conectado, que lo escuchen en el momento que ustedes quieran. La verdad es que no se trata más que de compartir. Sé que son temas polémicos, pero bueno, a fin de cuentas, muchos de repente nos cuesta atrevernos a hablar de esto. Javo es muy light para ello. La verdad también me encanta el tema espiritual, pero la verdad es que soy reservadón. Creo que en algún punto de mi vida lo quiero compartir bastante, pero no he ido tomando un poco de estructura. Pero la verdad es que, pues gracias a todos, Javo. La verdad es que nos llevamos mucho tiempo conocernos
y la verdad es que hemos llevado una buena amistad, si hay que decirlo. Coincidimos en muchas cosas, la verdad, no en el fútbol, pero bueno, pues creo que yo ya ni coincido en eso. Pero bueno, muchas gracias por estar en Internamente Millonario, mis redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, Octavio Arrieta 3, síguenos por ahí, ya también en Jabo, y gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¡vámonos! Internamente Millonario, un podcast donde descubrirás tu verdadera riqueza interior.